En este video vamos a resolver una prueba de programación, un reto de los retos semanales de MoureDev. Esta vez se trata de un reto de nivel medio, así que el video va a ser un poco más intenso, pero por favor no apagues tu cerebro y no te salgas del video. Si sientes que estás perdido, que voy muy rápido, siempre puedes retroceder el video o hacerme preguntas en los comentarios que con gusto te respondo. Pero si no llegas hasta el final del video no vas a saber cómo se resuelve el reto. Así que sin mucho más, vamos directamente. Aquí estamos entonces en la página de retos de programación, los retos semanales de 2023. Vamos a resolver el reto número 13. ¿Qué dice? Crea un pequeño juego que consista en adivinar la palabra con un número máximo de intentos. El juego comienza proponiendo una palabra aleatoria incompleta, por ejemplo, esta palabra, y el número de intentos que le quedan. El usuario puede introducir únicamente una letra o una palabra de la misma longitud que la palabra adivinar. Si escribe una letra y acierta, se muestra esa letra en la palabra. Si falla, se resta 1 al número de intentos. Si escribe una resolución y acierta, finaliza el juego. En caso contrario, se resta 1 al número de intentos. Si el contador llega a 0, el jugador pierde. La palabra puede tener máximo 60% de los caracteres ocultos. Puedes utilizar las palabras que quieras y el número de intentos que quieras. Así que este reto está alojado en GitHub. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos nuestro fork de GitHub, copiamos el link y vamos a hacer un clone a donde lo queramos. Por ejemplo, aquí ya tengo esto guardado. Vamos a clonar. Y luego vamos a movernos al repositorio de los retos de programación. Esta vez vamos al reto número 13. Por eso escribo aquí el número 3 con la tecla Tab autocompleto y vamos a Python directamente. Ya estoy entonces aquí en retos, reto número 13, dentro de Python. Hasta ahora lo he resuelto no muchas personas. Vamos a crear nuestro archivo. ING Javier Pinilla. .py. ¿Cómo voy a querer resolver este reto? Yo realmente ya resolví el reto y encontré que la mejor forma de hacerlo es crear una clase. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear esta expresión. Si el nombre que estoy ejecutando es main, entonces por favor ejecútame lo siguiente. Con eso sé que este es un archivo para ejecutar. Tenemos que crear una clase que es la que va a controlar todo nuestro juego. ¿Cómo la podemos crear? Muy fácil. Podemos crear una clase que se llame, por ejemplo, game. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta clase va a recibirme una palabra y un número de intentos. Con eso puedo crear un juego genérico. Entonces, si definimos en el constructor de nuestra clase, además de self, algo como word, que va a ser un string, y el número de intentos, que va a ser un entero, podemos entonces inicializar nuestra clase juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar dentro de los propios parámetros de la clase word, que va a ser igual al parámetro que estoy recibiendo. También esto lo podemos pasar directamente a minúsculas. También vamos a guardar el número de intentos. Esto lo voy a copiar por acá, que va a ser igual otra vez al parámetro que estamos recibiendo. ¿Qué más vamos a necesitar? Nuestro juego tiene que preparar nuestra palabra. Le vamos a pasar esta palabra que, por ejemplo, va a ser algo como avioneta, y tenemos que preparar nuestra palabra para que sea algo del estilo incógnita, VI, incógnita, NE, incógnita, incógnita. Yo descubrí en mis intentos que la mejor forma de hacerlo es, por una parte, modificar la palabra, tener la palabra modificada, y por otra parte, saber qué letras quitamos y en qué posición las quitamos. Para eso vamos a crear dos parámetros. Uno que se va a llamar caracteres escondidos y otro que se va a llamar palabra del juego. Esto lo vamos a recibir de una función que vamos a hacer más adelante, que yo la decidí llamar prepare word. Aquí, además de programación, vamos practicando inglés. Otra cosa que nos interesa de nuestra clase juego es saber si se está ejecutando. Entonces esto va a ser un booleano que se va a llamar running, por ejemplo, que lo vamos a inicializar con true, porque cuando inicia el juego simplemente pues se está ejecutando el juego. Con esto ya podemos empezar. Aquí podemos igual definir, esto va a ser un string, esto va a ser un entero y esto va a ser un booleano. Lo primero que vamos a hacer entonces es nuestra función de preparar la palabra, esta función que dijimos por acá. Esto va a ser una función de la clase, entonces nos tiene que recibir el parámetro self, no nos tiene que recibir nada más. ¿Por qué? Porque con self ya tenemos acceso a todos estos parámetros. ¿Qué va a retornar esta función? Va a retornar una tupla, como ya lo especifiqué aquí. Vamos entonces a hacer, tenemos que hacer una función para saber el índice de los caracteres que vamos a querer ocultar.
Eso lo podemos hacer con una función. Entonces creamos nuestra variable index list to height. Esto va a ser una lista y va a ser igual a otra función que voy a crear, que se puede llamar get index list to height. ¿Qué me va a recibir? Nada. Vamos entonces a preparar esta función. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función es una función de clase, me tiene que recibir self. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Máximo podemos ocultar el 60% de nuestra palabra. Entonces, queremos saber cuál es el 60% de la longitud de nuestra palabra. Para eso, muy fácil, creamos una variable que se puede llamar número de caracteres para esconder. Esto va a ser un entero y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la longitud de mi palabra multiplicado por 60 dividido entre 100. ¿Por qué pongo estas dos barras? Porque necesito el entero, necesito el floor de esta división. Con eso me aseguro de que máximo voy a esconder el 60%. ¿Ahora qué necesito? Ahora puedo, importando la biblioteca random, necesito esta cantidad de números random entre 0 y la longitud de la palabra. Con eso ya tengo los índices de los caracteres que quiero esconder. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Puedo hacer random con la función sample. Esto lo que me va a hacer es escoger un número n de elementos dentro de un conjunto. En este caso, un número k de elementos dentro de mi población. ¿Cuántos quiero escoger? Yo sé que quiero escoger esta cantidad. ¿Qué población voy a poner? Bueno, yo quiero los números entre 0 y la longitud de mi palabra. Parece un poco complicado, pero realmente no lo es. Si tengo mi palabra, por ejemplo, avión, esto tiene 2, 4, 5 elementos, 5 caracteres. Esto me va a dar algo como 2, este número de caracteres a esconder. ¿Esto qué va a hacer? Tengo la longitud de mi palabra es 5. Range de 0 a 5 me va a dar los elementos. Me va a dar los siguientes elementos. Me va a dar 0, 1, 2, 3 y 4. Y de este conjunto voy a escoger esta cantidad. Voy a escoger 2. Entonces, por ejemplo, me va a retornar 3 y 1. ¿Qué va a pasar más adelante? Voy a eliminar la B y la O. Así de sencillo. Yo sé que ese 3 y ese 1 es lo que quiero retornar. Entonces vamos a retornarlo directamente. Seguimos aquí preparando nuestra palabra. Ya tenemos los índices que queremos esconder. Ahora, podemos crear aquí una variable que se llame GameWord, que va a ser un string, que va a empezar siendo igual que nuestra palabra. Lo siguiente es que vamos a guardar también los caracteres que estamos ocultando, porque nos va a ser más fácil para seguir un track del juego. Entonces podemos crear algo como hidden characters, que va a ser un diccionario, y eso va a ser igual en principio únicamente a un diccionario vacío. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que recorrer nuestra palabra para remover el carácter que queramos y cambiarlo por el carácter que nosotros deseemos. Por ejemplo, en este caso, una barra baja. Para eso seguramente vayamos a crear una función. Entonces, vamos a, como dije, iterar para i dentro de nuestros índices, porque simplemente vamos a cambiar la cantidad de caracteres como índices tengamos para cambiar. Voy a escribir el código y luego lo explico. Yo sé que este código parece un poco complicado, pero es realmente muy sencillo y ya lo hice en otro reto de programación que dejo por aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un diccionario vacío y estoy recorriendo por mis índices. Estoy guardando dentro de mi diccionario el objeto. Digamos que mi diccionario está vacío, esto me va a retornar falso. Empezamos acá. En el diccionario, en la posición o con la llave GameWord en la posición i, que es esto, el carácter de mi palabra. ¿Por qué? Porque esto es el índice que yo quiero ocultar de mi palabra y manejo la palabra como un array. Entonces, si yo tengo nuevamente la palabra avión y tomo el índice número 0, va a ser la A. Si tomo el índice número 1, va a ser la B. El número 2 va a ser la I. Entonces, aquí estoy tomando un carácter y lo estoy guardando como llave dentro de mi diccionario. ¿Y qué valor le estoy asignando? El valor de su posición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que este arreglo es igual a esta lista que tengo por acá, 0 y 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Primera iteración, este arreglo está vacío. Entonces, lo primero que va a hacer es, empezamos con un i igual a 0. Recordemos que estamos iterando sobre esta lista. Tenemos i igual a 0, este arreglo está vacío, entonces vamos a entrar a este caso. Vamos a guardar entonces en mi diccionario GameWord en la posición i. I es igual a 0, entonces guardamos la llave A. ¿Va a ser igual a qué valor? Va a ser igual a 0. Siguiente iteración. Encuentro algo con la llave
GameWord en la posición I es igual a 1, GameWord en la posición 1 es igual a B. ¿Tengo el valor B? No, entonces lo voy a crear y voy a guardar su posición. B y va a ser igual a 1. Esto es un carácter, no pasa nada, ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo una palabra, por ejemplo, aviono o aviona mejor? Si yo tengo por casualidad el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo el índice número 5, la siguiente iteración va a ser con i igual a 5. I igual a 5 es igual a A. Va a entrar a este caso. Ya tengo la llave A y en este caso tengo una lista con el valor 0. Esto también es una lista. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar esta lista y le voy a agregar la nueva posición. O sea, voy a tener 0 y 5. Yo sé entonces que removí el carácter A de la posición 0 y de la posición 5 y que removí el carácter B de la posición 1. Si te quedó alguna duda, repite el video, repite esta parte, no pasa nada. Es un algoritmo un poco complicado cuando estás empezando, pero cuando lo entiendes es supremamente sencillo y es súper útil. Vamos a seguir entonces con el código. Ya tenemos esta parte de acá donde vamos a guardar los caracteres que estamos removiendo. Ahora hay que remover efectivamente el carácter. Vamos a decir que nuestra palabra, esta local que tenemos aquí, va a ser igual a una función que vamos a utilizar para reemplazar el carácter. ¿Qué va a recibir esta función? Bueno, va a recibir esta variable, va a recibir la posición y va a recibir el nuevo carácter que queremos reemplazar. En este caso, como estamos preparando nuestra palabra, va a recibir este guión en el piso. Y luego lo que queremos retornar es la tupla de mi diccionario con los caracteres que escondí y la palabra preparada. Algo así. Esto es lo que vamos a asignar aquí arriba a los caracteres escondidos y a la palabra del juego. Ahora tenemos que ocuparnos de crear esta función. Vamos entonces a ir por aquí y la podemos definir aquí arriba de esta función. Entonces tenemos el nombre. Vamos a poner simplemente nuestra palabra, que va a ser un string, nuestro index, que va a ser un entero, y nuestro nuevo carácter, que va a ser un string también. Esta función que me va a retornar un string. Vamos a hacer que pase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos simplemente una palabra, una posición, y tenemos que intercambiar esa posición por el nuevo carácter que estamos recibiendo. Eso lo podemos hacer muy sencillamente si saben manejar listas en Python. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir aquí directamente la palabra return. Lo que vamos a retornar va a ser la palabra desde el inicio hasta mi index. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el nuevo carácter y luego vamos a poner la otra parte de la palabra que nos quedó desde nuestro index. Ahora más 1 porque agregamos el nuevo carácter hasta el final. Súper sencillo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos la palabra avión nuevamente. Recibimos el index número 2. Por ejemplo, este lo queremos reemplazar por el carácter. Queremos poner este carácter, por ejemplo, en el número 2. Entonces, mi palabra hasta el número 2 es AB. Estoy agregando luego mi nuevo carácter, que es la raya al piso. Y luego agrego mi palabra desde el index más 1 hasta el final. El index es 2, entonces tengo la i más 1 desde la o hasta el final. ¿Qué voy a tener al final? Bueno, muy sencillo. AB, la palabra hasta mi index, plus mi carácter, plus la palabra desde el index más 1 hasta el final, o sea, ON. Súper sencillo. Vamos a eliminar ese string de aquí, que nos va a generar un error. Ya tenemos entonces nuestra función para reemplazar el carácter. Si se fijan, esta función tiene algo muy particular y es que no me está recibiendo el parámetro self. ¿Por qué? Porque en ningún momento quiero acceder a los parámetros de mi clase. ¿Eso cómo lo podemos llamar? Esto se llama un método estático y lo podemos definir así en tanto que agreguemos este decorador. Si ven, aquí ya me dejó de señalar, me estaba diciendo, hey, ¿por qué no está recibiendo self? Yo le digo, bueno, porque es un método estático. Podemos hacer una prueba de hasta dónde vamos. Si aquí le decimos, por favor, imprímeme lo siguiente. Queremos nuestros caracteres ocultos. Bueno, no tenemos ni siquiera que escribir esto. Podemos simplemente decir, imprime mis caracteres ocultos y también imprímeme esta palabra que tengo preparada ya para mi juego. Aquí me falta el self. Si aquí creamos entonces
la variable game va a ser igual a un game con la palabra avioneta y los intentos, por ejemplo 5 o algo por el estilo. Aquí podemos definir también algo que sea el estándar por si no le queremos pasar el número de intentos. Como todo esto lo estamos ejecutando en el constructor, no hace falta que escribamos nada más acá. Vamos a correr este código a ver qué nos da. Vamos a decirle por favor ejecútame este código y si lo ven aquí tenemos entonces mi palabra original es avioneta como la pasamos aquí. Tenemos que cambió el carácter A en la posición 0, cambió el carácter I en la posición 2, aquí el carácter O en la posición 3 y el carácter E en la posición 5. Hasta ahora perfecto todo lo que hemos hecho. Vamos a seguir entonces desarrollando nuestro juego. Ya preparamos nuestra palabra, tenemos un método estático y tenemos otro método de la clase. ¿Qué sigue? Tenemos que empezar nuestro juego. Entonces aquí ya inicializamos nuestra clase y vamos a decirle que mientras, ¿qué parámetro creamos específicamente para esto? Running. Entonces, mientras mi juego.running, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir un nuevo carácter que va a ser igual al input del usuario. Esto lo vamos a convertir a minúscula simplemente por normalizar todo. ¿Y qué sigue? Tenemos que crear una función que nos maneje los intentos de nuestro juego. Para eso vamos a crear aquí game.attempt y le vamos a mandar el nuevo carácter. Esta función attempt aún no existe, tenemos que crearla aquí. Eso es como vamos a manejar nuestro intento del juego. Entonces vamos a eso, vamos a definir def attempt que me va a recibir seguramente self y de momento creo que no me va a recibir nada más. Bueno, miento, me va a recibir este nuevo carácter que le puedo llamar por ejemplo text to test. Esto no tiene por qué ser un carácter, puede ser una palabra también. Esto simplemente no me va a retornar nada. Escribo pass para que me quite el error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que probar si el nuevo texto que estamos recibiendo es efectivamente la A, la I, la O la E o es la palabra completa. Si lo es, entonces completamos la palabra o completamos el carácter. Si no lo es, restamos 1 a los intentos. Entonces vamos a escribir justamente eso que acabo de hacer. Eso que acabo de decir. Si el texto a probar es igual al self.palabra, entonces vamos a decir que la palabra del juego, la palabra que se está jugando, va a ser igual a esto. Simplemente completó el juego. Si no, la otra opción era que me mandara solo un carácter. Entonces tenemos que probar que ese carácter exista dentro del diccionario de caracteres escondidos que ya sabemos que tenemos. Entonces yo voy a definir una función que me haga esa prueba. El carácter que recibo está dentro de la palabra y si sí está dentro de la palabra, tengo que modificar este atributo, tengo que modificar este parámetro y tengo que quitar ese carácter de ahí. Todo eso es demasiado para ponerlo dentro de una sola función, dentro de esta función attempt. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una función separada para eso. Vamos a decir acá que mi index va a ser igual a self y la función que voy a crear, que se va a llamar test character, esa función le voy a pasar el texto para probar. Y yo quiero ver que todo esto no sea falso. Vamos entonces a crear esta función, algo por el estilo, y podemos crearla aquí arriba. Vamos a definir entonces esta función que me va a recibir self, me va a recibir un text to test y como ya mencioné aquí me va a retornar un booleano. ¿Qué vamos a hacer en esta función? En esta función lo que queremos es ver si este carácter se encuentra dentro de este diccionario. Si está dentro del diccionario, tengo que sacarlo. Tengo que sacar este index. Bueno, esto me va a retornar un booleano o un entero. Tengo que sacar este index de aquí y actualizar el estado de mi juego. Entonces, ¿qué quiero hacer? Lo primero que dije es probar si tengo este carácter aquí dentro. Entonces, yo sé que con el método get de un diccionario puedo obtener un carácter de vuelta o nada si no lo encuentra. Puedo poner que self. Este arreglo .get text to test, así, pass. ¿Qué estoy haciendo en este if? Tengo este diccionario, este de acá. Le estoy pasando un text to test, que en este caso es un carácter. Si encuentra la A, me va a retornar la lista con el 0. Si le paso una X, no me va a retornar nada, porque esto por defecto
me está retornando none. Si me está retornando algo, por favor, quiero que eso lo guardes en una variable que se llama index. Todo esto lo puedo hacer directamente dentro de mi if si hago esto que estoy haciendo aquí. Ahora, este index va a ser igual a lo que retorne esta función. ¿A qué es igual entonces? Va a ser igual a una lista o a none. Pero yo sé que si me devuelve un none no va a entrar dentro de este if. Entonces, aquí dentro del if ya puedo manejar mi variable index. Este operador es un operador relativamente nuevo dentro de Python que nos permite simplemente eso. Dentro de una función if o dentro de una estructura if, vamos a probar el resultado de una función y podemos directamente asignar el valor de esa función a una variable. Con eso puedo manejar la variable dentro de mi if. ¿Qué es lo que quiero? Que si encuentro el carácter dentro de mi lista, vamos a sacarlo de la lista porque ya lo resolvió. Entonces vamos a tomar index.pop. Este método súper conocido de las listas, simplemente quita el último elemento y lo vamos a retornar porque a mí me interesa saber qué index fue el que la persona encontró. Si el texto que me mandó no está dentro de mi diccionario, vamos a retornar falso. Hasta ahí todo correcto, todo entendido. Simplemente acabo de crear una función que se llama testCharacter. ¿Qué hace esa función? Recibe un carácter y si ese carácter está dentro de mi diccionario, retorna el índice donde estaba. Si no, retorna falso. Ahora podemos volver aquí a nuestro if. Esto es lo que yo estaba haciendo. Pruebo este carácter y si lo encuentra me revuelve el index. Si no, voy a simplemente pasar a otra cosa. Pero en este caso tenemos un index. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, pensemos. Tenemos esta palabra con, por ejemplo, la A escondida. La persona me manda una A. Tengo que eliminar esto de aquí y escribir aquí la A. O sea, tengo que reemplazar un carácter dentro de mi string. Para eso, afortunadamente, yo ya escribí una función. Entonces la puedo simplemente volver a usar. Puedo decirle, la persona acabó de encontrar un carácter. Vamos a reemplazar dentro de la palabra que se está jugando en el índice que la persona acabó de encontrar. ¿Qué carácter? El carácter que la persona envió. Así de sencillo. Con eso ya agrego en este caso la A y ya no tengo este 0 dentro de mi lista porque la persona ya lo encontró. Tenemos entonces, la persona acertó toda la palabra. La persona acertó un carácter. El único caso que nos queda es que simplemente esté equivocado. Entonces le vamos a imprimir algo por el estilo que no se encontró el carácter dentro de nuestra palabra misteriosa, algo por el estilo. Vamos a restarle 1 a los intentos y ya está. Eso sería más o menos todo de parte de un turno. ¿Qué pasa al final de cada turno? Tengo que probar si la persona ya acabó el juego, ya encontró toda la palabra, se quedó sin intentos. Entonces vamos a hacer eso con otra funcioncita. Esta función la vamos a llamar check. Como siempre vamos a crear entonces nuestra función. La función entonces checkEnd va a ser una función de clase, nos va a recibir self y nos va a retornar none. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que probar. ¿La persona tiene intentos? Si sí, seguimos. Si no, paramos el juego. ¿Y la persona ya descubrió la palabra? Si sí, paramos el juego, usted ganó. Si no, seguimos el juego si tiene más intentos. ¿Cómo podemos probar eso? Fácil. Lo primero que vamos a hacer es probar. ¿Tiene más intentos? Si los intentos son menores o iguales a 0, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo como por ejemplo triggerEnd. Una función que la vamos a llamar triggerEnd y vamos a decirle por ejemplo falso, la persona perdió. Si la palabra por ejemplo es igual, la palabra que nosotros sabemos con la que inicializamos el juego es igual a la palabra actual del juego, entonces la persona ganó. ¿Cómo probamos eso? La palabra con la que inicializamos el juego es igual a la palabra que se está jugando. Entonces podemos disparar nuestro final, pero con true, porque la persona ganó. Es algo positivo, digámoslo así. Y si no, es que el juego sigue. Entonces vamos a querer hacer algo como imprimir el estado actual. Por ejemplo, esta es la palabra y le quedan tantos intentos. Vamos a crear entonces una función que se llame print current status. No me va a recibir nada. Tenemos dos funciones para crear. Vamos a crearlas muy rápidamente. La primera, triggerEnd, me va a recibir self. ¿Qué me va a retornar? En principio nada. Me está recibiendo un parámetro, entonces
se puede llamar, por ejemplo, win, ganó, verdadero o falso. Vamos a imprimir entonces el final. ¿Qué estamos haciendo en nuestro final? Lo primero que vamos a hacer es imprimir el estado del juego. Entonces podemos llamar esta funcioncita acá nuevamente. Más adelante vamos a crear esa función, vamos a definir qué hace esa función. Lo siguiente es que podemos crear un texto que va a ser ganado si esto es true, if win, else, perdido. ¿Qué vamos a hacer con este textico? Bueno, lo vamos a imprimir. Vamos a hacer un print con string f y podemos decir usted a y ahora agregamos nuestro texto. Si esto viene verdadero, usted ha ganado, si no, usted ha perdido. Súper sencillo. Lo siguiente es que vamos a acabar el juego. Self.running va a ser igual a falso, así. Nos queda esta función por hacer. Vamos a copiar por aquí. Y vamos a crear nuestra función que me va a recibir self. Esta no me recibe ningún parámetro, tampoco me va a retornar nada. Simplemente una función para imprimir. Lo que vamos a hacer es imprimir el estado actual del juego, que puede ser algo por el estilo. Vamos a escribir una línea con 40 asteriscos, los intentos que me quedan y la palabra como la llevo hasta el momento. Con esto ya finalizamos el juego. ¿Por qué? Muy sencillo. Puedo borrar por aquí los prints que no necesite. Cuando creo esto, como ven, cambié o tengo esta misma función, print los caracteres escondidos y print la palabra del juego. Lo puse en una nueva función que se llama print current status. Entonces voy a cambiar esto por aquí. No me recibe nada. Con esto creo que ya tenemos finalizado el juego. Vamos a hacer clic por acá para probar nuestro juego. Aquí empezó el juego. Tenemos 5 intentos. Ya conocemos la palabra. Una de las vocales que falta, por ejemplo, es la O. Completó, avió, falta N, E, T, A. Vamos a poner la Q. O, la Q no se encuentra en la palabra misteriosa. Perdimos un intento, seguimos. La N, perfecto. La E, perfecto. Faltaría la T, vamos a probar. Avioneta, usted ha ganado. Vamos a probar otra vez. Vamos a escribir directamente avioneta. 5 intentos, usted ha ganado. Ahora vamos a perder. ¿Qué pasa si le mando la A? Le mando la A otra vez. No existe. La C. No existe. La E. Sí existe. La B. No existe. La W. No existe. La O. Sí existe. La X. Usted ha perdido. Súper sencillo el juego. No, la verdad no es tan sencillo. Pero bueno, este video fue un poco más denso, estoy seguro que nadie se lo va a ver, pero aquí tenemos la solución al reto. ¿Qué nos faltaría? Bueno, podemos poner una lista más amplia de palabras, podemos mejorar tal vez algunas cosas de la interfaz de usuario, pero en principio está la funcionalidad que se nos pidió. Vamos a repasarla simplemente para las personas que lograron llegar hasta aquí el video. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos nuestro juego como una clase. Esta clase nos va a recibir 2 parámetros. Uno es la palabra con la que queremos jugar. Otro es el número de intentos. Vamos por aquí a donde definimos nuestra clase. Nuestra clase tiene un parámetro que se llama palabra, que es la palabra que recibimos. Tiene un número de intentos. Cree 2 parámetros. Uno, un diccionario para llevar track de los elementos que hemos escondido. Y otro es el estado actual de la palabra en el juego. Además, creamos un parámetro que se llama running para saber si el juego está corriendo o ya se terminó. Estos 2 parámetros, los caracteres escondidos y la palabra del juego, los recibo primeramente de esta función prepareWord. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recibiendo el índice de los elementos de la palabra que queremos esconder. ¿Cómo los calculamos? Bueno, sacamos cuántos parámetros queremos esconder, que puede ser máximo el 60%. Luego, utilizando la función random.sample, la función sample de la librería random, estamos escogiendo esta cantidad de elementos dentro de este arreglo, dentro de este conjunto que contiene los números desde 0 hasta la longitud de mi palabra. ¿Qué es lo que estoy haciendo finalmente? Escogiendo n números random de 0 hasta la longitud de mi palabra, porque esos son los que yo quiero esconder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente esconder esos elementos en mi palabra y además saber qué elemento escondí en qué posición. ¿Cómo logro todo eso? Bueno, creo un diccionario vacío, recorro mi lista de elementos a esconder, de índices a esconder. Dentro de mi diccionario guardo la vocal o la letra que voy a esconder y la posición en la que la escondo. Si es la primera vez que la escondo, guardo simplemente una lista. Si ya la he escondido, agrego la posición a la lista ya existente.
y luego efectivamente reemplazo el carácter en mi palabra. Vamos a ver esta función. Esta función replace character me recibe una palabra, me recibe un índice y me recibe un nuevo carácter. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Manejo mi palabra como una lista. Entonces voy con mi palabra desde 0 hasta la posición que yo quiero cambiar, agrego el nuevo carácter y luego voy la palabra desde la posición hasta la que yo quería cambiar, más 1 hasta el final. Con eso simplemente cojo un pedazo de la palabra, pongo mi nuevo carácter y el resto de la palabra y así modifiqué un carácter de mi palabra. Volvemos aquí, ya tenemos mi palabra reemplazada, eso lo hacemos tantas veces como mi lista me indicaba. Retornamos los caracteres que escondí y mi nueva palabra. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que ver qué pasa cada vez que mi jugador ingresa una nueva letra. Para esto, creamos este ciclo while. Mientras el juego esté corriendo, vamos a recibir un nuevo carácter de nuestro usuario y vamos a ejecutar eso como si fuera un intento. Vamos a ver qué hace esta función attempt. Lo que hace, tenemos 3 posibilidades. El usuario encontró la palabra, el usuario encontró un carácter o el usuario no encontró nada. Para eso probamos, la palabra que me mandó es igual a la palabra del juego. Sí, entonces inicializamos, o más bien cambiamos el estado actual de la palabra a lo que nos envió el usuario. La siguiente es, el carácter que nos envió el usuario se encuentra dentro de lo que escondimos. Sí, entonces vamos a reemplazar ese carácter, vamos a cambiar la línea del piso por el nuevo carácter. Y si no es ninguno de los dos casos anteriores, entonces simplemente escribimos el carácter no se encuentra dentro de la palabra y restamos un intento. Lo siguiente es verificar el final del juego. Aquí me salté esta función. ¿Cómo pruebo que el carácter que me envió la persona efectivamente es uno de los caracteres que escondí? Bueno, gracias al diccionario que yo creé. ¿Qué vamos a hacer? Creamos esta función, pruébame el carácter que me recibe el carácter que me envió el usuario. Si el carácter que me envió el usuario está dentro de mi diccionario de caracteres que yo escondí, entonces asígnalo a la variable indexList, o sea el index donde yo lo escondí, y sácalo de ahí y retórname la posición. Si no, retórname falso. Con eso yo sé que si me retorna falso, pues simplemente no entra dentro del if. Si me retorna verdadero o me retorna algo diferente a falso, eso quiere decir que me retorna un índice. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos la letra nueva, el índice correcto, vamos a reemplazarlo con la función que ya creamos. Básicamente, el usuario mete una letra que era correcta, la reemplazamos en la posición que es, así. Lo siguiente es probar el final del juego. Tenemos 3 diferentes finales. Uno, o el final del turno. 3 diferentes finales. El usuario ganó, el usuario perdió o el usuario sigue jugando. Entonces, le quedan 0 intentos. Se acabó el juego. La palabra original es igual a la palabra que se está jugando. El usuario ganó el juego. Si no, simplemente siga, imprimámosle el status que tenemos. O no, vamos a verificar este current print status. Imprimimos simplemente una línea de asteriscos, el número de intentos y la palabra. Fácil. Ahora sí vamos a verificar trigger end, que me está recibiendo un booleano. Imprimo el current status y luego hago un texto que dice ganado si el booleano es verdadero o perdido si el booleano es falso. Ahora creo mi texto y le digo usted ha ganado o perdido y finalizo el juego. Muy sencillo. Vamos a jugar una vez más para ver un poco los estados que tenemos. Aquí se creó mi clase, se preparó mi palabra. ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo mi número de intentos, eso es en la creación de la clase, y luego se preparó mi palabra porque tengo estas líneas, ¿no? Vamos a ejecutar, estamos aquí, está esperando una entrada mía. ¿Dónde? Acá. Vamos a poner la letra A. ¿Qué quiere decir? Le vamos a pasar a attempt una letra A. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Es un texto? No es un texto. Entonces vamos a probar en la siguiente etapa del if. El carácter que yo le envié está dentro de la palabra. Vamos a probar eso. Yo sé que aquí hay una A. Entonces esto me va a decir si está dentro de los caracteres que escondimos en la posición 0. Te voy a retornar entonces el valor 0. Bueno, entonces toma la palabra actual y reemplaza de esta palabra en la posición 0 una A. Eso es lo que va a pasar aquí. O bueno,
en la última posición una A, porque también tenemos la A al final. Eso es lo que acaba de pasar acá. Si le mando otra A, mismo proceso, esta vez me va a decir la posición 0. Ahora sí, aquí tenemos una A. Le voy a mandar una Q. Yo sé que no existe esa letra dentro de mi palabra. ¿Qué va a pasar? ¿Es el texto completo? No es el texto completo. Está dentro de mi palabra. No está dentro de mi palabra. Simplemente vamos a restar un intento y seguimos jugando. Q no está. Aquí está. Q no se encuentra dentro de la palabra misteriosa. Restamos un intento. Seguimos jugando. ¿Qué pasa si le envío ahora toda mi palabra? Va a entrar dentro de este if. Avioneta. Siempre después de cada intento estamos probando el final. Aquí tenía los intentos, -1. Aquí la palabra estaba incompleta, aún tenía estas líneas en el piso. Vamos a ver qué está haciendo esto. ¿Tenemos intentos? Sí, aún tenemos intentos. Mi palabra original es igual a la palabra que estoy jugando. No, aún no. Pero ahora sí la vamos a hacer igual. Avioneta, ¿qué hizo eso? Me disparó un final. ¿Qué está pasando con el final? Le mandé, dispárame el final, por favor, verdadero. Me está diciendo usted a texto y texto es ganado si win es verdadero. Entonces gané y finalicé el juego. Ya está. No es tan sencillo, pero tampoco es ultra complicado. Si lo haces con una clase es fácil mantener el control sobre tus variables. Vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a cambiar de consola también. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo de siempre. Vamos a entregar nuestra solución. Vamos a ver nuestro git status. Agregamos únicamente un archivo. Vamos a agregar todos los archivos que cambiamos. O podemos simplemente decir git add y el archivo que yo cambié. Git commit -m. Esta es la solución al reto 13 y vamos a hacer un git push. Venimos por aquí, en teoría, si todo salió bien, debería estar acá mi solución al reto número 13. Vamos a crear un pull request. Como siempre, creamos nuevo pull request. Cambiamos un único archivo, agregamos 73 líneas. Sí, todo en orden. Aquí me va a pedir que por favor cambie el nombre de mi pull request. Esta es la solución al reto número 13 y utilizamos Python. Todo el resto ya sabemos que está correcto, podemos marcarlo sin lío. Y ya está, vamos a crear nuestro pull request, va a verificar que efectivamente todo esté en orden y cuando alguien apruebe el pull request se va a hacer un merge con el código de Moure. Eso fue todo por esta ocasión. Entiendo que fue un video denso porque era un reto un poco más complicado, tenía que explicar algunos conceptos de cómo funcionan las clases, qué son los métodos estáticos, por qué tomé algunas decisiones, pero bueno, esa es la idea de un reto al final, ¿no? Si te gustó, si te interesan este tipo de videos mucho más técnicos, mucho más densos, puedes dejármelo saber en la caja de comentarios. Te agradezco si me dejas un like, si compartes el video. Eso fue todo por esta ocasión. Yo soy Javier, ingeniero en Alemania y nos vemos en otra. Adiós.